Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a poner la lupa sobre un análisis reciente de finales de octubre de 2025. Examina las dinámicas de poder que están cambiando en la economía global. El texto fuente se titula Trump atropellando al FMI y se mete de lleno en la relación entre el Fondo Monetario y Washington, las tensiones con las criptomonedas y también el papel de Argentina. Nuestra idea hoy es desgranar un poco las claves que nos da este texto. El punto de partida que marca el análisis es potente. Habla de una alineación casi total del FMI con la agenda de Estados Unidos, llega a calificarla de sumisión histórica y fíjate, sitúa el inicio de esto en un lugar, bastante simbólico para las reuniones anuales del FMI de octubre de 2025, el Milken Institute. Exacto. La fuente lo subraya mucho. La presencia allí de Mike Milken, el de los famosos bonos basura, ¿no? Condenado y luego indultado por Trump. Para el análisis, esto no es una anécdota, es un síntoma del tono general. Argumenta que esta sumisión va, más allá de la influencia histórica que USV siempre ha tenido. Siempre ha estado ahí, claro. Pero aquí describe un FMI directamente aterrorizado. Esa es la palabra que usa, aterrorizado por la amenaza de una posible retirada estadounidense. Un FMI aterrorizado. Hombre, eso es un lenguaje muy directo el que usa la fuente, ¿no? Sí. Y sugiere que ese miedo, ese terror, es lo que rompe el equilibrio que había antes. Antes, la dirección europea o ciertas alianzas internas podían hacer de contrapeso, ¿no? Al menos hasta cierto punto frente al poder de Washington, a pesar de su veto de facto, que siempre ha estado ahí. Ahora, según el texto, esa capacidad de contrapeso, se ha evaporado. Hablo incluso de una palpable corrupción moral. Así lo dice, en el ambiente de las reuniones. Vayamos a uno de los temas clave que trata el análisis sobre esas reuniones, las criptomonedas y las stablecoins. El texto es crítico. Dice que el FMI pasó un poco de puntillas sobre temas regulatorios cruciales. Menciona la ley estadounidense Genius Act, que el análisis ve como vital para el futuro financiero digital. Correcto. Y en lugar de, abordar esos debates regulatorios más espinosos, la fuente destaca una imagen muy potente. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, compartiendo el panel principal con el CEO de Circle, Jeremy Allaire. El análisis describe una escena donde, se ensalzan las criptomonedas, se minimizan los riesgos, convertibilidad, blanqueo, esas cosas. Y añade un detalle que, no es menor. Circle era patrocinador del evento. O sea, que tenemos a la cabeza del FMI promocionando, en cierto modo, a un sector con intereses directos en el propio evento. Y mientras, según el análisis, se evitaban las preguntas más incómodas. Eso es lo que sugiere la fuente, sí. Y señala que esta escena dejó bastante perplejos a muchos banqueros centrales europeos. El análisis subraya aquí una doble brecha, una doble división. Por un lado, entre EU, que parece impulsar soluciones de pago privadas basadas en criptoactivos. Y por otro lado, potencias como China o la misma Europa, que tienden más a ver los sistemas de pago como bienes públicos. Y la otra división es la distinción fundamental entre dinero soberano, dinero público, y activos financieros privados, que es donde encuadrarían las stablecoins, una distinción que defienden también China y Europa. Llama la atención el contraste que pinta el texto. Georgieva, aparentemente alineada con el sector cripto. ¿Y qué decían otras voces expertas en ese momento? Otras instituciones. Pues el análisis resalta que había un coro de advertencias casi simultáneas. Mientras Georgieva parecía, dar la bienvenida a las cripto, organismos como el G30, con Ken Rogoff a la cabeza, voces como la del Nobel Jan Tirole en The Economist o el propio Banco de Pagos Internacionales, el BPI, todos publicaban informes alertando y mucho sobre los riesgos de las stablecoins. Y además, promovían activamente las monedas digitales de bancos centrales, las CBDC, como la alternativa pública. Justo la visión contraria a la que el análisis le atribuye a la administración estadounidense en ese momento. Exacto. E incluso dentro de EU, la Reserva Federal, a través de Michael Barr, también señalaba los peligros de esa ley que mencionabas, la ley Genius. Frente a todo este cúmulo de advertencias, la cúpula del FMI, tal como la retrata el análisis, parecía seguir la línea marcada por Washington.
Y Europa. Bueno, Europa, aunque más cauta, tampoco sale muy bien parada en el análisis. El texto critica su indecisión, temerosa de parecer anti-innovación, ¿sabes? Y sin apostar de verdad por un euro digital fuerte, competitivo. En parte dice, por la presión de la propia banca tradicional europea, que teme perder depósitos. Esta tensión entre bloques que vemos con las criptomonedas también se refleja, según el análisis, en otro tema clásico que parece volver a la palestra: los desequilibrios globales. Esas diferencias enormes, ¿no?, entre países con grandes superávits comerciales y otros con déficits crónicos. Así es, el texto indica que el tema es ahora prioridad. Para Francia en el G7, para Estados Unidos en el G20, después de años un poco olvidado. Sin embargo, de fuentes muy crítica con el informe que el propio FMI publicó sobre esto en julio de 2025. Lo acusa de evitar dar soluciones políticas creíbles, de no querer entrar en temas espinosos como las devaluaciones competitivas. Y ahí, claro, apunta implícitamente a China. Entonces, si el FMI no actúa con contundencia, según esta visión, ¿cuál es el riesgo que señala el análisis? Pues el análisis señala que EUSU podría usar otros foros, el G7, por ejemplo, para presionar directamente a China en varios frentes: tipos de cambio, cadenas de suministro, materias primas críticas, todo eso. La fuente recuerda que Washington ya ha usado reuniones de emergencia del G7 antes para presionar a sus aliados, a europeos y japoneses, por ejemplo con el tema del comercio con Rusia. La preocupación que transmite el texto es que esta estrategia de presión directa se intensifique, intentando alinear a los aliados en una confrontación más abierta con China. Y ahí plantea un dilema para esos aliados, ¿verdad? Para Europa, para Japón. Claramente. Sbexto se pregunta qué ganarían ellos alineándose sin más con Washington, sobre todo si sienten que EU ofrece poco a cambio y confía más en la veda, en la coerción, ¿no? Menciona, por ejemplo, cómo EU sigue dependiendo de las tierras raras chinas mientras avanza muy lentamente en asegurar su propio suministro estratégico. Y mientras tanto, China empieza a usar el control de exportaciones como un arma, igual que hizo Washington antes con la tecnología. El reto para la próxima presidencia francesa del G7, sugiere el análisis, será precisamente ese: evitar una agenda totalmente dominada por esta visión anti-China, quizás buscando una mayor coordinación europea, una voz propia más firme. Y las próximas consultas anuales del FMI con EU y China, las del famoso artículo 4, ¿se ven entonces como una prueba de fuego para la propia institución? Correcto. El análisis sugiere que ahí se verá si el FMI se atreve a señalar los problemas, los desequilibrios de sus principales accionistas, o si por el contrario confirma esa pérdida de relevancia e independencia que denuncia el texto. Pasemos ahora al caso que el análisis examina con más detalle, como ejemplo de todas estas dinámicas geopolíticas: Argentina. El texto recuerda que el actual programa del FMI con Argentina fue impulsado por Estados Unidos casi en solitario, superando fuertes reservas internas en el propio fondo. Sí, la fuente argumenta que la motivación inicial de Estados Unidos fue, asegurar su propia permanencia e influencia en el FMI en un momento de tensión. Pero ahora, con su dominio reforzado, Washington estaría usando esa posición para fines puramente geopolíticos. Pone como ejemplo el nombramiento de Dan Katz, una persona cercana al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como subdirector gerente. Y cita una declaración de Bessent que califica de sorprendente, anunciando una línea de swap para Argentina. ¿Podrías explicar brevemente qué es eso de la línea de swap? Claro, una línea de swap es básicamente un acuerdo de préstamo de emergencia entre bancos centrales. Permite a un país, en este caso Argentina, obtener divisas fuertes, dólares, a cambio de su propia moneda, pesos, para estabilizar, ¿no? Bessent anunció una de $20.000 millones y calificó el éxito de Argentina de importancia sistémica, ojo, para los intereses estratégicos de EU en la región. Importancia sistémica. Suena mucho peso económico, como si un problema en Argentina pudiera desestabilizar algo grande. Pero aquí el análisis es muy tajante. Argumenta que Argentina no tiene importancia sistémica económica para Estados Unidos. La relevancia, insiste la fuente, es puramente geopolítica. Su ubicación estratégica a 2 continentes, Antártida, pasos bioceánicos. Sus enormes recursos naturales, agua, energía, uranio, shale, minerales, alimentos. Su rol potencial en un conflicto global. Y sobre todo que es visto como el principal campo de batalla en Latinoamérica contra la influencia china.
Irónicamente, claro, parte de las reservas argentinas dependen de un swap con China, con el Banco Popular de China. Entonces, ¿cómo encaja el gobierno de Milei en esta visión que describe el análisis? Pues el análisis lo describe como un aliado ideológico esencial del trumpismo, y Argentina directamente como un experimento social. Sostiene que una derrota de este proyecto, del proyecto de Milei, sería un golpe estratégico muy duro para Estados Unidos frente a los BRICS en la región, y además dañaría mucho la credibilidad del equipo económico de Besen, que parece haber apostado muy fuerte personalmente. Sin embargo, el texto se muestra muy escéptico sobre las posibilidades de éxito económico de la estrategia actual en Argentina. Muchísimo. Señala problemas muy graves. Un tipo de cambio que considera sobrevalorado artificialmente. Falta de credibilidad del régimen cambiario. Dice que incluso dentro del propio staff del FMI hay dudas serias. Y una caída brutal del poder adquisitivo de los salarios. La cifra que da el texto es tremenda. Un 1.500% real en 2 años. También apunta a que Estados Unidos está retrasando desembolsos importantes del FMI hasta después de las elecciones legislativas argentinas de octubre, mientras, dice, interviene discretamente en el mercado cambiario a través de operaciones que el texto califica de opacas. compras de pesos por la Fed, operaciones con JP Morgan. ¿Y qué escenarios dibuja el análisis para después de esas elecciones legislativas? Bueno, básicamente plantea 2 escenarios principales. Si Milei pierde apoyo, si le va mal en las elecciones, la fuente cree que Estados Unidos probablemente reducirá su exposición financiera, limitará pérdidas, digamos, aunque asumiendo un coste de credibilidad, claro. Si Milei sale reforzado, la línea de swap podría activarse, pero el análisis duda que esos 20.000 millones sean suficientes y ve muy improbable un préstamo privado adicional de otros 20.000 millones que se rumoreaba. Lo que dejaría a Washington en una posición bastante complicada, ¿no? Con opciones limitadas, según el texto, sí. Las opciones serían todas malas. 1. Presionar a la Fed para un swap bilateral directo Estados Unidos-Argentina. Lo ve difícil aunque recuerda precedentes de 2008 con Brasil-México. 2. Forzar al FMI a dar todavía más dinero violando sus propias normas. Eso provocaría una crisis interna tremenda en el fondo. O 3. Aceptar una devaluación fuerte del peso y limitar pérdidas, que sería, dice el análisis, lo más sensato económicamente pero políticamente muy costoso para Bessent y su equipo. El análisis expresa sorpresa, de hecho, por la altísima apuesta personal de Bessent en este asunto, que parece estratégicamente menor. Sugiere que quizás el negocio detrás del telón es infinitamente más grande. Una frase inquietante. Y advierte, un fracaso tendría consecuencias dramáticas para Argentina, por supuesto, y sería muy perjudicial para la credibilidad internacional de Estados Unidos. Entonces, si tratamos de sintetizar un poco la imagen general que nos deja este análisis, ¿qué vemos? Vemos un FMI cuya independencia parece, como mínimo, comprometida. Divisiones globales muy profundas sobre el futuro del dinero, de las finanzas, una rivalidad de US-China que lo tiñe absolutamente todo, y países como Argentina que acaban convertidos en piezas, casi en peones, de este ajedrez geopolítico. Esa es la esencia, sí. La síntesis que ofrece el texto es la de una posible fragmentación, incluso una aceleración de la fragmentación de la gobernanza económica global. Instituciones como el FMI, según esta visión crítica, corren el riesgo de volverse irrelevantes, o peor, meros instrumentos de bloques de poder enfrentados. Decisiones sobre tecnología financiera o a qué país se apoya y cómo parecen cada vez más guiadas por la geopolítica pura y dura, más que por la lógica económica. Y esto nos deja flotando una pregunta final, ¿no? Una pregunta derivada directamente de las preocupaciones que plantea el análisis. Si las grandes instituciones multilaterales, como el FMI, se politizan de esta manera, si la rivalidad entre bloques se intensifica, tanto en lo económico, en lo tecnológico, en los recursos, ¿qué mecanismos alternativos podrían surgir para la cooperación económica global? ¿Hay alguna vía? ¿O estamos entrando de lleno, como parece sugerir la fuente, en una era definida principalmente por la competencia descarnada entre bloques de poder? Una era de sálvese quien pueda, casi. Con esta reflexión concluimos nuestra exploración de hoy, basada en el análisis proporcionado. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este. Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos.
Gracias por escuchar Geopolítica.